Pues nada, vamos a dar inicio a la primera mesa redonda de estas segundas jornadas de investigación en fisioterapia neurológica. Agradecer lo primero de todo a los asistentes por hacer posible que organicemos un año más estas jornadas, porque sin vosotros pues no tendríamos esa motivación de volver a organizar y a reunir a todos. Así que gracias por venir y gracias también a todos los ponentes que de manera desinteresada están hoy aquí para contarnos un poquito de su experiencia. Pues nada, la primera ponencia la va a impartir Isabel Sinovas Alonso, fisioterapeuta de la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas del Hospital Nacional de Parapléjicos. Tiene un máster en Investigación de Ciencias del Movimiento Humano por la Universidad de Marsella y diploma interuniversitario del Análisis de la Marcha por la Universidad de París. Nos va a presentar un trabajo enmarcado dentro de su tesis doctoral del programa de doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Rey Juan Carlos, titulado SCI-GDI, una nueva métrica para cuantificar cambios cinemáticos en la marcha de población adulta con lesión medular incompleta. Cuando quieras, Isabel. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero de todo, agradecer a la organización mi participación en estas jornadas. El trabajo que os voy a presentar guarda relación un poquito con lo que ha comentado José acerca de la medición. Ahora voy a presentaros un nuevo índice que se llama Gait Deviation Index for Spinal Cord Injury. Es una nueva métrica para cuantificar cambios cinemáticos en la marcha de población adulta con lesión medular incompleta. Bueno, tras una lesión medular se produce un impacto en la marcha. Esto es bien sabido por todos. Muchas de las veces que vemos personas con lesión medular aparecen en un primer momento postradas en una silla de ruedas. El impacto de la lesión medular en la marcha viene definido por el nivel neurológico de la lesión. Bien entendido, es más importante cuando tenemos una lesión cervical que una lesión torácica o lumbar. Pero también por la severidad de la lesión, que puede ser una lesión completa o bien incompleta motora. Asimismo, se produce una pérdida de fuerza muscular, que se clasifica según las normas internacionales de clasificación de la lesión medular, definida por la escala ASIA, entre otras cosas, que permite definir 5 músculos claves, entre ellos los flexores de cadera, extensores de rodilla, dorsiflexores de tobillo, flexores plantares, y se van a definir en una escala que llamamos Lower Extremity Motor Score. Se va a dar también la presencia de espasticidad si hay una lesión de la primera motoneurona, alteraciones sensitivas y también alteraciones en el equilibrio. Bien, el 41% de los pacientes con capacidad de bipedestación y o deambulación alcanzan una marcha independiente 6 meses después de la lesión. Esto es muy importante, porque desde este punto de vista, la recuperación de la marcha independiente es un indicador funcional de la calidad de vida y es una alta prioridad en población con lesión medular incompleta. Es por ello que una evaluación precisa de la función de la marcha es necesaria para analizar estos cambios funcionales. Nosotros como fisioterapeutas, pero no solo nosotros, debemos ser responsables de utilizar herramientas de medición que sean válidas, fiables, sensibles, clínicamente útiles y sobre todo internacionalmente aceptadas para medir cambios funcionales en la marcha. Os invito a que veáis este vídeo. Esto es una lesión medular completa, Asia A nivel de L1, clasificada sin un inicio. Este es nuestro laboratorio de biomecánica y ayudas técnicas del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Y lo que podemos ver en un primer análisis observacional de la marcha, vemos que tiene como una marcha en este paje, ¿no? Hace una recepción a la carga con déficit de control, tanto en el contacto inicial como en respuesta a carga de tibial anterior, lanza un poco los miembros inferiores sin realizar un frenado. Bueno, todo esto lo que estoy haciendo ahora mismo, que podréis estar haciendo vosotros también, es completamente subjetivo, no cuantifica, no objetiva. De este modo, el análisis observacional de la marcha carece de cierta objetividad, de números, de cuantificar, que es lo que estábamos hablando hace un momentito y que ha preguntado una de nuestras compañeras. Por eso es necesario utilizar técnicas de medición que cuantifiquen los cambios de la marcha. Muchos de vosotros sabéis que en este sentido el análisis tridimensional de la marcha nos va a permitir objetivar estos cambios. El análisis tridimensional de la marcha, por tanto, es el gold estándar para objetivar, cuantificar las alteraciones de la marcha y guiar las intervenciones terapéuticas en población con lesión medular. En estas imágenes podéis observar que utilizamos una serie de marcadores que pueden ser pasivos, como en esta fotografía, cuyo reflejo, que ha sido proyectado por una luz de infrarrojos, que veis en las cámaras que están al lado, es reflejado y captado por las propias cámaras que van a marcar una posición en el espacio. Esa serie de posiciones, según un protocolo definido, van a permitir reconstruir los segmentos corporales
en este caso para la marcha de los miembros inferiores, que como podéis ver en la imagen de al lado, es un vídeo. ¿Se carga? Sí. Vale. Podéis observar que hay una reconstrucción, parece como un cierto avatar, adaptado a las medidas antropométricas del propio sujeto. Vemos que está definido el tórax por un lado, también está definida la pelvis, el muslo, la pierna y el pie. Lo que comentaba hace un momentito José, vemos que existen como dos puntos, ¿no? Uno y como dos plataformas, son plataformas de fuerzas. Cada vez que el paciente camina sobre ellas aparece un vector de carga, son las fuerzas de reacción del suelo en sentido vertical, y gracias a ellas se permiten además de delimitar los eventos de la marcha, tanto el contacto inicial como el despegue de dos. Todo eso lo sincronizo con el movimiento, el desplazamiento de esos marcadores y, por tanto, el cálculo de recorridos articulares de las articulaciones que nos competen en la marcha, principalmente cadera, rodilla y tobillo, podemos cuantificar al detalle, objetivar todo el recorrido articular de esas articulaciones en los 3 planos del espacio durante un ciclo de marcha. Bueno, en esta gráfica, conjunto de gráficas, tenemos 9 curvas cinemáticas que corresponden en la primera fila a la pelvis, tanto en el plano sagital, la primera columna, plano frontal en la segunda y plano transversal en la tercera. En una segunda fila tenemos también la cinemática que corresponde a los mismos planos para la cadera, y en la tercera tenemos por un lado, en la primera fila, la flexoextensión de la rodilla, plano sagital, la flexoextensión del tobillo en la segunda fila y la tercera el ángulo de progresión del pie. ¿Os dais cuenta? Estos son los resultados de las anteriores imágenes que hemos visto, y lo que ocurre es que es una información súper pormenorizada. Puede resultar muy útil en ciertos tratamientos como infiltración de toxina botulínica o tratamientos de cirugía multinivel, no tanto a lo mejor en lesión medular, pero por ejemplo en parálisis cerebral infantil. Es una información tan vasta que gestionarla para ver los cambios de un paciente desde un punto de vista global resulta complejo. Es por ello, y esto quizá resulta un poco engorroso entre todos nosotros, y la mayoría de nosotros somos clínicos, que los algoritmos de reducción dimensional permiten combinar y reducir esta cantidad de datos cinemáticos, respetando siempre la variabilidad de la marcha y permitiendo, a través de un único índice, definir cuánto un patrón de marcha en un individuo con una alteración, en una lesión medular, se desvía de un patrón de referencia. Ese es nuestro fuerte con este índice, y es lo que vamos a intentar descubrir en este estudio que os presento a continuación. Este es el índice que he presentado en la primera diapositiva, es GDI del inglés Gait Deviation Index for Spinal Cord Injury. Esta es una publicación que hemos realizado entre diferentes compañeros de la Unidad de Biomecánica del Hospital de Parapléjicos, la Universidad también Rey Juan Carlos y el Grupo de Neurorehabilitación del CSIC, del Instituto Cajal. Se trata de una métrica que es capaz de captar la variabilidad cinemática de la marcha en población adulta con lesión medular incompleta. Y está basada, si habéis visto en la anterior gráfica, os he presentado 9 curvas. Pues esas 9 curvas se han extraído 21 variables cinemáticas que consideramos representativas para abarcar todo el espectro de variabilidad de la lesión medular, teniendo en cuenta que es un síndrome con una serie de características y consecuencias funcionales muy heterogéneas. Aporta una puntuación única, atención porque es un parámetro adimensional, y permite hacer ese cálculo de la desviación de la marcha individual con respecto a un patrón de marcha de referencia, que podría ser el de cualquiera de nosotros, población control, sin alteraciones funcionales, a sabiendas que si cualquiera de vosotros pasaréis por el laboratorio y os midiéramos, saldría alguna cosita seguro. Así que cuando hablamos de patrón de referencia es mejor hablarlo así que hablar de normalidad. La normalidad sabéis que es amplia, vasta. Esta métrica aporta una puntuación. Cuanto más se aleja del valor 100, más alteración se presenta desde el punto de vista de la cinemática. Bien, sin embargo, no podemos utilizar una métrica así porque sí, necesita ser explorada en cuanto a sus propiedades psicométricas para considerar si es idónea o no para su uso clínico. En este sentido, como podéis observar en la imagen, la guía COSMIN proporciona una taxonomía de propiedades, entre las cuales están la validez, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, sensibilidad de una métrica, y una de ellas, la más importante para poder utilizarse esa medida, es que sea válida, es decir, que permita medir el constructo, ese instrumento que se pretende medir en un primer momento. Y sabemos que para que un instrumento en medida sea útil en rehabilitación, debe guardar coherencia con la relación con las puntuaciones de otros instrumentos de medida. Por ello, como acabo de decir, si este instrumento de medida es coherente con respecto a su relación con otras puntuaciones de otros instrumentos de medida, podemos llegar a utilizar esa nueva métrica. Sin embargo, sabemos que en la marcha
no existe un gold estándar entre esas medidas que esté definido como tal. Por ello, va a ser necesario analizar su validez de constructo. Bueno, en cuanto a la métrica que os he presentado hace un momentito, el Gait Deviation Index for Spinal Cord Injury no está validado todavía, por tanto es necesaria establecer esa validez de constructo. Bueno, os presento aquí otro trabajo, fruto de la pandemia. En él realizamos una revisión sistemática de todas las métricas presentes en la literatura científica para analizar la marcha y el equilibrio en lesión medular. De entre todas esas métricas establecimos un análisis de sus propias propiedades psicométricas y a continuación una clasificación propia para todas ellas. Concluimos a través de esta clasificación que había una combinación de medidas, de instrumentos de medidas, de métricas, de escalas, que podría ser óptima, digamos que intentando hacer uso de los mínimos necesarios para intentar explicar todo el espectro funcional de la marcha, que es global, ¿no? solo abarcan fuerza, no solo abarca parámetros espaciotemporales, no solo abarca cinemática, abarca control motor, abarca equilibrio, abarca un entorno realista, y consideramos que entre todas las que habíamos encontrado en la literatura válidas, estas que veis aquí, el test de los 10 metros, el tema Pango Test y la escala Walking Index for Spinal Cord Injury, permitían definir esa capacidad de marcha desde un punto de vista global, teniendo en cuenta que la primera medida, la de los test de los 10 metros, abarca parámetros espaciotemporales. Recuerdo que es el tiempo invertido en recorrer 10 metros. La segunda, el tema Pango, está relacionada sobre todo con el equilibrio, pero también potencia muscular en miembros inferiores, el tiempo que tarda un paciente en levantarse una silla, caminar 3 metros, dar una vuelta a un cono y volverse a sentar. Y por último, la escala WISI, que está relacionada con las necesidades tanto de ayudas técnicas como ortésicas e incluso asistencia física necesaria de los pacientes con lesión medular para caminar 10 metros. ¿Qué ocurre con esta última escala, por ejemplo, que os acabo de nombrar, la escala WISI? Bueno, son 10 metros. Yo en mi vida diaria no camino 10 metros. Camino más de 10 metros, camino más de 100, puedo subir y bajar escaleras. Entonces, consideramos que quizás esta otra escala se llama Spinal Cord Independence Measure, que es una escala basada en la dependencia, una escala que permite medir, por ejemplo, aspectos también como el aseo personal, entre otros muchos ítems. Tiene también ítems relacionados con la movilidad en interiores y en exteriores y tareas como, por ejemplo, subir y bajar escaleras. Nos parecía que esta escala podría tener ítems un poquito más realistas en cuanto a la funcionalidad de la marcha habitual. Sin embargo, sabemos que en pacientes con lesión medular puede aparecer la espasticidad, que resulta complejo en ocasiones de saber si esa espasticidad hace flaco favor a la lesión o la asiste cuando existe una pérdida de fuerza importante. Y consideramos entonces que quizá añadir a este combo de variables, de escalas, sería interesante también añadir la Modified Ashworth Scale, que nos permite medir la espasticidad de estos pacientes. Bien, pues tomamos de nuevo esta escala que nos compete, que es la Gait Deviation Index for Spinal Cord Injury, y nuestro objetivo fue evaluar su validez de constructo. Y para ello utilizamos estos test que os acabo de presentar en un primer momento, que consideramos que eran el combo perfecto para medir la marcha desde todo su espectro global y funcional. Y pretendimos evaluar la validez de constructo de este nuevo índice con los test de marcha, equilibrio espaciotemporales que os he nombrado hace un momentito, el test de los 10 metros y el tema Pango. Escalas categóricas de la marcha como la escala WISI, pero también añadimos la escala STEAM, que os acabo de nombrar, solamente los ítems relacionados con la movilidad, que es marcha de menos de 10 metros en interiores, más de 100, de 10 a 100 metros también, y subir y bajar escaleras, esos 4 ítems. Y luego pretendimos también conocer la correlación de este índice con escalas clínicas, medidas clínicas, como os he hablado, la escala MATS, la Modified Ashworth Scale y el LEMS, que os he comentado en un primer momento. Esta escala lo que nos permite es conocer la fuerza muscular, un balance muscular de 0 a 5, conocido aquí por todos, para los 5 músculos claves en miembros inferiores, serían flexores de cadera, extensores de rodilla, dorsiflexores y flexores plantares y extensor del primer dedo. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Bien, pues considerábamos que los valores de esta nueva métrica estarían correlacionados de forma positiva con el EMS, con el MAS, con el WISI y con la escala STEAM, ¿vale? Estos ítems de movilidad, y por otro lado, de forma negativa, con el test de los 10 metros y con el Time Up and Go. Recordar que a cuantos valores más cercanos a 100 estamos ante una funcionalidad
normal en cuanto a valores cinemáticos se refiere. Bien, la metodología que seguimos fue la de realizar un estudio observacional transversal entre mayo del 2021 y julio del 2022 a través de la medición de análisis tridimensional de la marcha, la toma de estos datos cinemáticos recogidos de pacientes con lesión medular incompleta en la unidad de biomecánica del Hospital Nacional de Parapléjicos. Estos fueron los criterios de inclusión, que nombro muy rápido: la edad igual o superior a 16 años, una lesión medular incompleta independientemente de la etiología, del tiempo de la lesión, pero también del nivel neurológico de la lesión, capacidad obviamente para caminar esos 10 metros, que es el pasillo de marcha del laboratorio que os presento aquí abajo, sin asistencia física, pero con posibilidad de utilizar ortesis o ayudas técnicas. Evidentemente, la capacidad del consentimiento informado para participar en el estudio. Y por otro lado, era excluyente la de presentar patología neurológica traumática que afectara la marcha y que no estuviera asociada con la propia lesión, que tuviera que ser asistido por alguien para caminar esos 10 metros y que presentara algún tipo de alteración cognitiva o condición psiquiátrica que interfiriera en el estudio. Como podéis ver en el laboratorio, la imagen de la izquierda, se trata de un pasillo de marcha. Veis dos cuadritos azules, esas son plataformas de fuerzas relacionadas con otro sistema, las que vamos a utilizar para sincronizar la cinemática a la propia marcha del paciente, son los dos cuadritos rosas que veis justo delante. Me he permitido establecer dos círculos en el laboratorio y son el sistema que se utilizó para medir estos pacientes. Se trata de 3 escáneres que permiten captar la luz infrarroja emitida por una serie de marcadores que veis en la imagen de la derecha, que están distribuidos, son 22 en total, a lo largo de los miembros inferiores, también la pelvis. Y la luz emitida por estos propios marcadores es captada por los escáneres, hablo de luz infrarroja, y capta la posición de estos marcadores y nuevamente se produce esa reconstrucción de los segmentos que os he enseñado anteriormente. Esta es la muestra que se recogió para este estudio. Como podéis observar, 50 sujetos con controles, vamos a decir, sin alteraciones de la marcha, y 35 pacientes con lesión medular incompleta. Por otro lado, como podéis observar en la tabla de abajo, todos estos pacientes fueron clasificados por nivel neurológico de lesión, pero acordaros de que estaban incluidos independientemente tanto de la etiología como del nivel, pero todas las lesiones eran incompletas. ¿Vale? Para tanto los controles como la población con lesión medular, se hizo ese estudio, ese análisis tridimensional de la marcha y se hizo ese cálculo del índice, el Gait Deviation Index, a través de los resultados cinemáticos. Para los pacientes, sin embargo, se añadieron también, recordad, los test del 10 metros, el tema Pango, se les pasó la escala WISTI. Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso y hicimos dos diferenciaciones. Podemos pasar la escala a los pacientes y decirles, bueno, para caminar 10 metros en tu vida diaria, ¿de qué te sirves? Y te dicen muchos, pues suelo llevar una ortesis, un AFO, por ejemplo, en el tobillo derecho y una muleta en el lado contralateral. Eso sería lo que llamábamos el WISTI preferente del paciente. Sin embargo, luego al paciente le decíamos, de acuerdo, vamos a hacer el estudio ahora. Nosotros, para realizar los registros, habitualmente para captar las fuerzas de reacción del suelo y poder delimitar bien los eventos, nos interesa que el paciente no camine con ningún tipo de asistencia para ver la marcha basal. Y le decíamos al paciente, vale, ¿podrías caminar sin la ortesis de forma segura, teniendo en cuenta que vas a caminar tú solo? ¿Podrías caminar sin la muleta de forma segura? A eso lo llamamos el WISTI con valor máximo y establecimos la diferencia para los dos. Todos los pacientes caminaban con su condición máxima en el laboratorio, pero registramos también su condición habitual, que es el WISTI preferente. Se pasó también la escala STEAM solamente para los ítems de movilidad, se les evaluó el LEMS y la espasticidad. Bien, estos son los resultados de las diferentes escalas que hemos pasado, su media, su desviación estándar. Podéis observar también el nivel de correlación y la de significación estadística. Y ya por lo pronto nos dimos cuenta que entre el índice, el nuevo GDI para la lesión medular, no había correlación, no había significación estadística, con respecto a los valores máximos de la escala WISTI, ni tampoco a la escala MAS, ¿vale? Para valorar la espasticidad. Como podéis ver en la escala WISTI a valores máximos, si yo tengo una alteración de la marcha importante y habitualmente utilizo 2 muletas y una ortesis y me dicen que si puedo hacerlo sin las muletas y la ortesis y camino, por el camino soy menos funcional, quizás, pero camino con total seguridad, pero quizá no me sienta cómodo en esa situación,
Evidentemente, como podéis ver en la primera gráfica, un WISCI de 20, que para aquellos que no sepáis significa que camino sin ningún tipo de asistencia, ni ortesis, ni ayudas técnicas, pues muchos pacientes presentan un WISCI 20 máximo, cuando les fuerzas a que caminen es una condición máxima, pero tiene una funcionalidad que podéis ver en el eje Y, que varía un montón, y eso hace referencia a que puede tener valores cinemáticos, es decir, un tipo de patrón de marcha completamente discrepante entre todos ellos. Por eso se estableció esta significación estadística. Y en cuanto a la escala de Ashworth, para aquellos que la utilicéis, no hace falta decir que es una escala que tiene sus limitaciones, ¿vale? Ya de por sí, valorar la espasticidad con esta escala no es sencillo, no tenemos una puntuación simplemente de 0, 1, 1 más, 2, 3, 4. Bueno, no nos aporta demasiada información y prueba de ello, bueno, pues no se encontró esta significación estadística, esta correlación con este índice que permite medir la variabilidad cinemática de la marcha. Sin embargo, sí que se encontró una correlación fuerte con los valores del test de los 10 metros. No lo he dicho, pero lo digo ahora, el test de los 10 metros invitó a pasar a los pacientes tanto a velocidad preferente como a velocidad máxima. Y para ambos se obtuvo una correlación fuerte, como podéis ver, negativa, todo el sentido del mundo. Si yo tengo una mejor funcionalidad de la marcha, es decir, a nivel del patrón de la marcha, desde el punto de vista cinemático, no tengo grandes alteraciones, caminaré más rápido que si lo tengo. Al mismo tiempo, también el Lower Extremity Motor Score presentó una correlación buena con el nuevo índice GDI para lesión medular. En este caso, una correlación positiva, también tiene todo el sentido del mundo. Cuanto mayor fuerza tengo los miembros inferiores, más capaz soy ya no solo de caminar más rápido, sino también de ser más funcional, ¿no? De tener parámetros cinemáticos mejores, en este caso un GDI más próximo de 100. Asimismo, el tema PANGO también muestra una correlación buena con este nuevo índice, en este caso negativa. Acordaos de que es un test en el que se mide el tiempo invertido, en levantarse así, dar la vuelta al cono y volverse a sentar. Luego, cuanto menos tiempo invierto en hacer esa tarea, mejor patrón de marcha tendré, en este caso, parámetros cinemáticos menos alterados. Y, por otro lado, igualmente, se presenta una correlación buena también con los valores del WISCI. Acordaos, en este caso, a nivel preferente, las condiciones en las que preferentemente el paciente realizaba esa marcha de 10 metros. Pero aquí ocurre algo. Y es que aunque la correlación es positiva y cuanto más cerca estoy de niveles del 20, que es donde no necesito asistencia en el WISCI, y patrones cinemáticos no alterados, una mejor funcionalidad de la marcha, hay dos grandes líneas, si os dais cuenta en la imagen, verticales, y una es el WISCI 16 y otro es el WISCI 20. Os informo, para los que, bueno, es difícil memorizar todos los índices, claro, pero el WISCI 16 hace referencia a una marcha con 2 muletas, y el WISCI 20 ya hemos dicho que no se necesita ningún tipo de asistencia. Entonces, existe todo como una variabilidad de cinemática de la marcha cuando los pacientes caminan con 2 muletas. Bueno, porque puedo caminar con 2 muletas, mejor o peor, yo solamente estoy valorando ahí la asistencia que yo necesito. Pero el patrón de marcha puede ser tan diferente que se observa realmente que en el eje, como podéis ver, de I, existe toda una variabilidad de resultados del GDI hasta valores cerca del 80%, es una medida dimensional, del 80%. Simplemente con llevar 2 muletas. Y al mismo tiempo, cuando no llevo ningún tipo de ayuda, puedo tener también valores cinemáticos completamente variables, ¿vale? Esto guarda mucho relación con lo que se observa ya en la literatura, que ya he explicado que el WISCI tiene un efecto techo. Yo puedo caminar sin asistencia, pero caminar cojeando, ¿vale? Y, por último, también se observó una correlación buena, positiva en este caso, también con los valores de la escala de STEAM. En este caso, los ítems de movilidad. Le pasa un poquito también como al WISCI, como observáis que existe un efecto techo. Bien, la conclusión de este estudio, que está publicado desde hace tan solo unos meses, es que este índice nuevo presenta una validez de constructo para las escalas con las que se ha relacionado, el test de los 10 metros, el tema PANGO, el EMS y los ítems de movilidad de la escala STEAM, así como también los niveles preferentes de la escala WISCI, para población adulta con lesión medular incompleta y capacidad de marcha independiente. Bueno, como todos los estudios, existen limitaciones y retos. En cuanto a las limitaciones, todo esto es fruto de la segunda tanda de la pandemia, ya el confinamiento inicial, sino la remesa, así que tuvimos muy poquitos pacientes que logramos reclutar. Bueno, pues el nuevo reto en cuanto a esta limitación del COVID sería intentar aumentar esa muestra para lograr una marcha más heterogénea.
Por otro lado, solo medimos con población adulta, sería interesante hacerlo también con población pediátrica. Solo elegimos un conjunto de medidas representativas de la marcha, pero podría hacerse esta validación con más medidas. Y asimismo solamente se ha evaluado la validez de constructo, sabemos que hay más propiedades psicométricas y sería interesante evaluar esa relación. Bueno, nuestra sugerencia como autores de este nuevo trabajo pues sería lo que ha comentado un poquito José en este índice, me ha parecido muy interesante, es presentado como un polígono, en el que combináramos los resultados de este índice nuevo con otras medidas que estuvieran ya validadas, que son las que hemos presentado en esta correlación, para tener un punto de vista global del espectro funcional de la marcha. El trabajo futuro quizá a lo mejor sea intentar unificar todos estos resultados de esta métrica junto con otras más en una única, que nos permitiera tener una única unidad para medir los cambios funcionales de la marcha en la evolución de nuestros pacientes, tanto después de un tratamiento rehabilitador, intervenciones terapéuticas o incluso para conocer el estado funcional puntual de un paciente. Bueno, no me quería ir antes sin agradecer la colaboración de todas las personas que han participado. He presentado este estudio, pero es el resultado de toda una saga de estudios anteriores que son fruto de la colaboración con la Unidad de Biomecánica del Hospital de Parapléjicos. Agradezco personalmente la colaboración de mis compañeras Ana de los Reyes y Diana Herrera, pero también compañeros como el doctor Roberto Cano de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio de Lama también de la Universidad Rey Juan Carlos, el doctor Juan Moreno del CSIC y el doctor Ángel Gil, también del Hospital de Parapléjicos de Toledo y responsable de la unidad que represento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Pasamos a la siguiente ponente, Raquel Menchero Sánchez Cifuentes. Es fisioterapeuta del Grupo de Investigación en Agua y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha y también colabora con el Grupo de Función Sensitivo-Motora del Hospital Nacional de Parapléjicos. Tiene un máster en neurocontrol motor por la Universidad Rey Juan Carlos y es especialista en terapia acuática. Su trabajo también está enmarcado dentro de su tesis doctoral del programa de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, titulado Ensayo clínico para evaluar la efectividad de la fisioterapia acuática específica en la recuperación del equilibrio y de la marcha en lesionados medulares incompletos. Buenos días. Ante todo, muchas gracias al comité organizador por la invitación. Hoy os quería hablar sobre un proyecto de investigación que se está llevando a cabo desde el Grupo de Investigación de Agua y Salud en colaboración con el Hospital Nacional de Parapléjicos y financiado por la Junta de Castilla-La Mancha, titulado Ensayo clínico para evaluar la efectividad de la fisioterapia acuática específica con la recuperación del equilibrio y la marcha en lesionados medulares incompletos. Este es el grupo que trabaja en este proyecto. Podéis ver profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha del grupo, colaboradores externos de parapléjicos y 2 colaboradores internacionales especializados en terapia acuática. Y en el centro, pues el vaso terapéutico del hospital. Como ya os ha contado Isabel, cuando se produce una lesión medular, hay un cambio en ese cordón medular y según la extensión o la gravedad, según la escala Axia, la podemos clasificar en lesión medular completa o lesiones medulares incompletas. En estas últimas me centraré en la presentación. Pero ambas producen en estas personas cambios físicos, psicológicos y económicos. El objetivo de este proyecto fue analizar la efectividad de la fisioterapia acuática en lesión medular incompleta sobre el equilibrio, marcha, perfil inflamatorio y calidad de vida. Los criterios de inclusión fueron paraplegias, clasificados como ASIA-CD, mayores de 18 años, sobre todo que tuvieran una evolución de la lesión menor de 8 meses y haber alcanzado una bipedestación asistida mínimo una semana antes de comenzar el proyecto y tener, por supuesto, la prescripción de terapia acuática. Como criterio de exclusión, pues padecer alguna enfermedad pulmonar o cardíaca bastante grave o presentar lesiones cutáneas como úlceras, heridas o portador de sonda vesical permanente. El reclutamiento fue realizado por la fisioterapeuta del Hospital de Parapléjicos, basándose en la lista de espera del servicio.
Una vez firmado el consentimiento informado, se aleatorizaron estos pacientes. El tamaño muestral fue de 50 sujetos, formados en dos grupos, grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 consistía en el tratamiento terrestre convencional pautado por su médico rehabilitador, añadiendo la fisioterapia acuática, y el grupo 2 solo mantenían pues, ese tratamiento del hospital, sin fisioterapia acuática. Cuando pasaban a la fase 2, el orden se invertía. Las evaluaciones se realizaron antes de comenzar el protocolo, en la fase 1, después de finalizar la fase 1 y al terminar la fase 2, es decir, 3 evaluaciones. Como variables de resultado se recogieron las variables sociodemográficas, el perfil inflamatorio analizando 20 citoquinas con un pequeño análisis de sangre. Las variables funcionales, como ya os ha explicado Isabel, pues se recogieron en el equilibrio, sobre todo dinámico y estático. La funcionalidad de la marcha, con capacidad de marcha, la resistencia y la velocidad. Y en la calidad de vida escogimos 2 cuestionarios, uno específico de lesión medular y otro de población general. La dosificación de esta terapia fueron 18 sesiones en total, divididas entre 4 o 6 semanas, alrededor de 40 minutos. Esta intervención la dividimos en 4 fases. La primera fase era una fase de calentamiento, donde calentaban pues, extremidades inferiores, troncos, superiores, para disminuir un poco esa tensión y la rigidez que tienen estos pacientes. El equilibrio dinámico y estático lo trabajamos mucho con cambios direccionales en la marcha, velocidad, hay chi clínico, sobre todo las estabilidad mediolateral y anteroposterior, y trabajo con obstáculos o dobles tareas. La parte aeróbica se trabajó al 60-70% de su frecuencia cardíaca máxima de cada paciente, controlado por un polar, y la vuelta a la calma. Aquí os traigo una paciente, sobre todo es una asia lumbar, asia C, donde podéis ver al inicio de las sesiones cómo camina de forma lateral, pues compensando bastante con tronco, limitación de la abducción, sobre todo en el miembro inferior derecho. Esta paciente en tierra caminaba con andador, un fisio al lado, 2 antiequinos y una ortesis de rodilla derecha por limitación de la flexoextensión, ya que debido al traumatismo por la lesión medular, por debilidad de cuádriceps. Al final se consiguió que esta paciente caminara sin ayudas de flotación, como habéis visto en el otro vídeo, aunque sí que se ayuda de bastante aleteo, como podéis ver en miembros superiores para mantener el equilibrio, pero se ve pues, un poquito mejor la marcha lateral, sin tantas compensaciones. Terminó las 18 sesiones quitándose la ortesis y con una marcha ambulatoria autónoma. Este es otro paciente, es bastante diferente, es una asia D, aunque también va lumbar. Aquí estamos trabajando los obstáculos, marcha frontal y posterior. Como veis, compensa bastante también con miembros superiores. Le pido que cambie de velocidad rápido para que note pues, la resistencia hidrodinámica del agua. Se le puede pedir, pues como veis, para adelante, para detrás, y luego saltos más rápidos, más lentos, cambiando de velocidad y de dirección. En el segundo vídeo está trabajando la estabilidad anteroposterior. Fijaros en las burbujas que hace con sus miembros superiores con esta pierna izquierda. Se ve que el tobillo tiene más estabilidad y la bajada más controlada. Sin embargo, cuando cambia con el miembro inferior derecho, veis cómo aumenta esa ayuda de miembros superiores y la bajada es menos controlada por la debilidad del miembro inferior derecho. Por último, os quiero enseñar otra plataforma de estabilidad mediolateral. Yo le muevo para un lado y para otro la plataforma. Empiezan con base de sustentación ancha, ya que estos pacientes suelen tener pues, esta base de apoyo, y poco a poco le vamos pidiendo que reduzca esta base de apoyo. Le dejamos usar los miembros superiores para que se estabilicen al inicio y luego le pedimos que
cruce los brazos para que haga toda la fuerza con miembros inferiores y tronco, aunque a veces pierde la estabilidad. Todo ello se puede realizar ya que fuera utilizaba 2 muletas y un antiequino. Termina el tratamiento pasando de muletas a 2 bastones de trekking, como veis en la foto, y un antiequino. Ahora junta más los pies, pues la estabilidad se pierde, pero podemos trabajar con total seguridad, ya que las caídas pues, en el agua se reducen. Actualmente se ha terminado de recoger la base de datos y se está realizando el análisis estadístico, por lo que no os puedo decir ningún resultado, pero antes de realizar este protocolo y este proyecto se realizó un estudio piloto con 12 sujetos para ver si este protocolo era viable o no y para ver su impacto en la marcha y el equilibrio, con una edad media de 44 años y una media de 3 meses de evolución desde el inicio de la lesión. Las variables de resultados se vieron si era viable o no, si estos pacientes podían hacer las 18 sesiones o no, los efectos adversos derivados de esta terapia y el abandono y la causa, y ver qué dificultades hallaban los fisioterapeutas a la hora de la realización de estas terapias. En el impacto del equilibrio y la marcha se recogieron estas escalas, como también la percepción subjetiva de estos pacientes al terminar el protocolo sobre equilibrio, marcha y fuerza en extremidades inferiores. Vimos que sí que era viable, ya que la adherencia fue prácticamente total, no hubo efectos adversos y los 2 abandonos que tuvimos fueron por causas ajenas al tratamiento. Las dificultades halladas por los fisioterapeutas fueron que al inicio muchos no mantenían la bipedestación, por lo que se tuvo que usar material de apoyo, como lastres en tobillos para estabilizar en bipedestación y uso de barandilla, pero todo esto se fue retirando a la medida que pasaron las sesiones. Y la dificultad para alcanzar la intensidad pautada, que sí que al final de las sesiones se consiguieron en todos los pacientes. Sobre la percepción de ellos, sí que tuvieron como una mejoría importante en marcha y equilibrio y en fuerza de extremidades inferiores. Para concluir, los resultados sobre el equilibrio y la marcha fueron que, vimos que eran estadísticamente significativos en casi todas las escalas, menos el Time Up and Go, aunque para concluir vimos que prácticamente las 5 escalas fueron clínicamente relevantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Raquel. El siguiente ponente es el doctor Héctor Beltrán Alacreu, profesor titular de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de Toledo, investigador del Grupo de Investigación en Fisioterapia de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde lidera la línea de investigación sobre el dolor, sintomatología que puede estar muy presente en nuestros pacientes con enfermedades neurológicas. Así que nos va a presentar la ponencia titulada Uso de las nuevas tecnologías en el manejo del dolor. Cuando quieras, Héctor. Vale. Buenos días. Muchas gracias, Soraya, por la presentación. Mi background y experiencia no es en fisioterapia neurológica, pero al final soy fisioterapeuta también, como vosotros, y mi línea de investigación o mis inquietudes han pasado siempre por el dolor, que al final es algo transversal a todos nuestros pacientes, o la mayoría de ellos. Lo primero que os quiero mostrar es una imagen. Al poner el título de esta ponencia en un generador de imágenes de inteligencia artificial, esto es lo que nos aparece ahora mismo con tecnología y manejo de dolor, nuevas tecnologías, perdón. Quería también decir que, vosotros en neuro, sobre todo, trabajáis con mucha tecnología. Las gafas de realidad virtual están inventadas desde los años 50 y al final pues es un poco la reflexión de que no nos tenemos que fiar de esto, ¿no? Para poner contexto del dolor, la prevalencia a nivel mundial está en torno al 27% y variando entre países entre el 10% de su población hasta el 50%.
En el caso de España estaría alrededor del 40%, supone para cada uno de estos pacientes de media un coste de unos 5.000 euros y ese coste suelen ser el 85% aproximadamente costes indirectos. Entonces, bueno, hablando de la duración del dolor, publicado ya hace 2 años el barómetro del dolor crónico, el 26% de la población española lo padece, dolor crónico, con esas intensidades que aparecen ahí, siendo el moderado y el mucho dolor lo más prevalente. Además, las localizaciones pues suele ser raquis y los miembros superior e inferior, que suele coincidir muchas veces con el diagnóstico médico, y destacar el impacto mental que puede tener esto sobre nuestros pacientes. Y si además estamos hablando de un paciente neurológico, pues añadirlo, ¿no? Lo que puede suponer ese cambio en su vida con pues a depresión y ansiedad, que está en torno al 25%, un cuarto. Son cifras que no son no son para bromear, y tampoco está para bromear el dolor agudo. En España el dolor agudo postoperatorio tiene una incidencia aproximada entre el 77 y el 86%. Entonces esto es a lo que nos ha llevado, a lo que me llevó a mí en su momento, como la mayoría de ustedes seguramente, a pensar en otro tipo de herramientas que yo pueda ayudar a mis pacientes para disminuir en la medida de lo posible estas cifras, o aunque sea la intensidad de dolor de ellos, ¿no? Y aquí es donde entraría dentro de las tecnologías, porque al final es un término demasiado amplio, a lo que nos hemos estado dedicando yo con mis colaboradores, que sería el uso de pues videojuegos, realidad virtual, aplicaciones, ¿no? Entonces, para ello quería poner también en contexto una serie de definiciones que están cambiando constantemente. Y lo primero que quería hablar sería del espectro de realidad-virtualidad. Tendríamos un extremo, en la pantalla lo tendrían a la izquierda, que sería nuestra realidad, 0% virtual, y el extremo contrario sería 100% virtual, ¿vale? Lo que llamaríamos de verdad realidad virtual. Sobre esos se han ido añadiendo definiciones que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Cuanto más cerquita del 100% real, yo no, sino que está definida la realidad aumentada, ¿no? Que sería añadir contenido virtual a la realidad. Lo más simple sería eso que están viendo ustedes, que sería, por ejemplo, una aplicación por Instagram, TikTok, que metemos ahí unos filtros o imágenes y estamos añadiendo ese contenido virtual. Y otra aplicación que fue muy famosa en el 19 o en el 20, que fue Pokémon Go, que era, pues eso, íbamos por la calle ahí cazando Pokémon y salía el bichito sobre donde estuvierais, ¿no? A mí me pilló de vacaciones. Vale, la siguiente tendríamos la realidad mixta. Sería añadir contenido virtual al real, o sea, yo sigo viendo, soy consciente de mi realidad, pero esta vez yo puedo interactuar con esa parte virtual. Entonces, ejemplos muy famosos fueron las HoloLens, las Magic Leap, que serían esas dos gafas que ven arriba a la derecha sería HoloLens y arriba a la izquierda Magic Leap, y abajo tiene una aplicación que se llama AR Kit, que serviría un poco desde una tablet poder interactuar pues eso, con algo virtual sobre nuestra realidad. Y luego, por último, a la derecha de este espectro, pues tendríamos los videojuegos, ¿no? Que son entornos 100% virtuales, y abajo tienen ustedes una aplicación también bastante conocida con las gafas de realidad virtual, que consistiría en mover los mandos según van apareciendo iconos, ¿no? Se llama Beat Saber. Bueno, dicho esto, que ya suena complejo si no lo conocíamos, pues ahora hablan de realidad extendida, y si está aplicado en medicina es realidad Medical Extended Reality, ¿no? Sería el término. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, pues al final es un término acuñado para que digamos todos Extended Reality, y dentro estarían todas las que acabamos de decir, ¿vale? Salvo con una pequeña excepción, y es que tiene que tener eso que estoy poniendo ahí, una cámara que capte el entorno, algo que procese ese entorno y pueda
digamos, interactuar o mover ese entorno virtual, y además tiene que haber hardware, ¿vale? Habitualmente se puede utilizar las gafas o un smartphone, por ejemplo. Vale, eso tendríamos por un lado. Por otro lado tendríamos el nivel de inversión, que de manera muy simplista vamos a decir que algo no inversivo sería que somos 100% conscientes de nuestra realidad. Por ejemplo, esa aplicación comercial que sería el Ring Fit, esta señora está jugando a ese juego en su salón. Si pasa alguien por al lado, esa señora va a ser consciente, ¿no?, de que está pasando a alguien. Luego tendríamos a nivel intermedio aproximadamente un entorno semi-inversivo, y ahí hay muchas residencias que ya tienen este tipo de salas, en las cuales, bueno, pues ahí se ve a varias personas de la residencia que están jugando a que están en un parque de atracciones. Entonces, si pasase alguien por delante, pues siguen siendo conscientes, pero hay cierto nivel de inversión ya. Y el extremo que tendríamos a la derecha sería algo 100% inversivo, y sería cuando el paciente o el usuario no es nada consciente de su realidad, o sea, se desinhibe, ¿no? Luego voy a poner un ejemplo. Por la duración que tiene la charla, pues voy a deciros que las indicaciones, digamos, a día de hoy, según la evidencia, son que puede ser efectiva la realidad extendida virtual para disminuir el dolor, que es una herramienta no farmacológica válida y que a día de hoy no requiere prescripción, ¿vale? Hay muchísimos estudios. Problemas que tenemos, algo que ya se ha comentado en la primera charla de hoy, que no sabemos qué dosis tenemos que aplicar, no sabemos qué tiempo hay que aplicarlo, y eso hay que estudiarlo, porque al final es un batiburrillo de yo lo he probado con la Wii, yo con la Kinect, yo lo he probado con las gafas Meta 2, ¿vale? Entonces, parece que sí, pero se necesitan muchos estudios todavía. Hay, digamos, tres mecanismos. Yo me voy a centrar ahora en el movimiento, pero el más conocido sería por la distracción, o que estos entornos virtuales o semi-virtuales nos ayuden a generar cierto tipo de habilidades, como pueda ser aprender a hacer técnicas de relajación. Y luego la última, que sería de esquema corporal o reorganización cortical. Ustedes en neuro seguro que lo han visto, que es el uso de las neuronas espejo, que te duplique tu imagen. Por ejemplo, en un dolor de miembro fantasma, automáticamente disminuiría la sensación dolorosa en una persona que le falte un miembro. Hay muchos estudios hechos por el Instituto Guttmann. Bueno, me centro en la actividad física y ejercicio. Pues nada, todos como fisioterapeutas sabemos que el movimiento activo, la actividad física o el ejercicio, pues es un tratamiento inocuo, en principio, y es barato, ¿vale? Lo mismo, hay muchísima evidencia que nos dice que el simple hecho de moverse repetidamente, pues va a generar una serie de sustancias que van a mejorar nuestro organismo. El cuerpo está hecho para moverse, y nosotros como disciplina, fisioterapia, pues es una de nuestras herramientas. Por aportar algo, pues, y siguiendo con la línea, fue que hicimos una revisión para ver qué tipos de ejercicios mejoraban a las personas con dolor de raquis, y lo que nos encontramos es que da igual el ejercicio que hicieran, mientras fuera un ejercicio continuado en el tiempo, da igual la modalidad, estos pacientes mejoraban. Entonces, por lo tanto, podemos decir que hacer ejercicio es bien. Problemas que nos encontramos, todos. No me gusta hacer ejercicio, no tengo tiempo, ¿para qué sirve? Yo no noto nada, motivo X, ¿vale? Pues soluciones posibles, porque luego la tecnología, que comentaremos después, puede dar muchos problemas también, ¿vale? Pero se presupone que nos puede ayudar a generar adherencia y motivación, nos puede ahorrar tiempo, y además nos permite monitorizar y medir cosas. Aquí ya se ha hablado mucho de eso, y me alegra un montón ver cómo las tesis van dirigidas a que podamos medir y cuantificar cosas, que es algo que en fisioterapia pues, nos falta. Bueno, aquí hay algunos de los estudios que hemos ido haciendo estos años. Yo con los colaboradores que tengo aquí, en la Red Juan Carlos y en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Aquí, bueno, pues hemos probado diferentes tecnologías, gafas, sensores inerciales, todos ellos con el afán de intentar decir que hacer ejercicio, generar movimiento, va a ser igual hacerlo con la tecnología que sin la tecnología.
nunca creo que llegue ese momento en el cual la tecnología, haciéndolo con tecnología sea superior a hacer ejercicio. ¿Qué es lo que nos va a añadir la tecnología? Pues la satisfacción de hacerlo, generar la adherencia y además, lo que decía antes, que me va a generar métricas. En neuro, en una clínica de neuro, bueno, pues es muy conocido, ya hemos visto, de hecho, gracias a las imágenes que nos han puesto el compañero al principio, pues que al final requiere de un espacio en la consulta, de una tecnología que, como no han salido otras, pues la Kinect, la Wii, eso ya tiene muchos años, el Leap Motion, ¿vale? O tener tecnologías nuevas, pero fijaros en la imagen, abajo a la derecha, lo que ocupa ese espacio en una clínica, ¿vale? Entonces, otro de mis afanes es que yo quiero que la tecnología llegue a las personas en su casa. Ese problema ya se ha nombrado hoy aquí y todos lo sabemos. ¿Cuánta transferencia hay en la clínica? ¿Vale? ¿Cuánta transferencia hay en la clínica? Y luego, ¿cuánta inversión hace un paciente con esos costes que hemos dicho al principio para comprarse unas gafas de realidad virtual? O un sistema un sistema que le pueda traquear, o un robot, como los que estamos habituados a ver en centros grandes de neuro, ¿no? O sea, realmente ese es uno de los planteamientos. Luego, problemas que puede tener la tecnología en casa, pues eso es un tipo de realidad inversiva, 100% inversiva, lo que está haciendo ese señor, ¿vale? Eso es 100% inversivo. No he puesto el audio porque retumbaría mucho, ¿vale? Pero ese es el ejemplo de 100% inversivo. Eso es un peligro si no hay un terapeuta o fisioterapeuta o el personal sanitario al lado, ¿vale? Entonces, una de las cosas que buscando, al final, cacharreando con las cosas, dimos con esta empresa, que era por lo que os he traído aquí. Hemos encontrado esta empresa que ha generado una tecnología que, gracias a cualquier cámara de un dispositivo inteligente, o sea, con una tablet, un ordenador o un móvil, es capaz de monitorizar mediante inteligencia artificial 18 puntos del cuerpo que corresponden con las articulaciones, ¿vale? Entonces, no todos, pero va a haber problemas porque, claro, tenemos muchos sensores en clínica que nos van a hacer lo mismo que nos hace esta tecnología, ¿vale? Os presento la tecnología que vosotros mismos podéis descargaros ahora mismo con el móvil, ¿vale? La primera aplicación sería esta, es como desde realidad aumentada, ¿vale? Yo no tengo puesto nada y mi compañero Josué ahí tampoco. Estamos ahí pues moviéndonos y jugando, ¿vale? Haciendo diferentes pues, posiciones. La cosa es que el componente lúdico es muy importante, ¿vale? La siguiente aplicación que los compañeros del máster de Neuro ya la han enseñado, pues es otra que os podéis bajarla con el móvil, la podéis poner en vuestra televisión, con una tablet, podéis jugar con los amigos, con vuestro hijo, y vuestros pacientes pueden hacer lo mismo con sus familiares, ¿vale? Gratis, ¿vale? No te digo que me lo mejores, pero igualamelo, ¿vale? Como decía el Fumi de Morata. Y luego esa es otra, que donde veis ahí esos dos circulitos, eso está hecho con las manos. Pero la aplicación permitiría hacerlo con los hombros, permitiría hacerlo con la cabeza, permitiría hacerlo con el tronco, ¿vale? Son aplicaciones comerciales, no para pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues con una colaboración con una empresa que se llama Immersive Oasis, ellos ya empezaron a colaborar con nosotros y generamos esta primera aplicación que era con las gafas, que en principio era con las gafas, y era para personas adultas de residencia generar para que pudieran generar movimientos de miembros superiores, ¿vale? Para que se pudieran mover, ¿vale? Entonces le poníamos las gafas, ellos estaban sentados, era inmersiva, está acelerado, lógicamente, el vídeo para que veáis un poco en lo que consiste, y conseguimos que ellos como desarrolladores hablaran con los de Next, que son americanos. Y entonces, bueno, pues nos han dado acceso a esa biblioteca, y ahora con esta colaboración que tenemos con Immersive Oasis, a ver si me carga el de abajo está grabado con un portátil no muy potente mientras grababa, entonces vais a ver que va más lento, pero básicamente estoy haciendo yo lo mismo, pero sin mando y con mis manos. Entonces, para mí esto es un salto muy grande, porque al final mi paciente lo puede hacer en su casa
y no tiene que comprar nada. Yo le doy una aplicación, esa persona ya tiene su móvil y si no tiene el de alguien de al lado, tiene un ordenador seguro o tiene algo con una cámara o una tablet. O sea, es sobre todo la accesibilidad y las posibilidades que nos podría dar esto. Bueno, nada, pues para terminar, simplemente deciros que la idea desde el grupo, pues a corto o medio plazo, pues sería generar una aplicación en la cual pues generar que los pacientes se muevan y que tenga un diseño capaz de adaptarse a las necesidades que tenga ese paciente. Y por otro lado, que sea asequible. Aquí por asequible, la idea es que sea gratis o que tenga una parte bloqueada, que se desbloquee pagando, pero que haya siempre partes en las cuales el paciente pueda entrenar. Bueno, y ahí a la derecha es otro de los desarrollos que tenemos, que está hecho con mando también, y es lo mismo. Generamos que esas mariposas que aparecen de diferentes colores, yo voy con el mando, lo acerco, se posa en mi mano y tengo que llevarle a la flor del color. Aquí lo mismo, yo puedo añadir muchos estantes para arriba para que la persona se ponga de pie, puedo añadirlo hacia los lados o puedo hacer que se agache. Lo puedo hacer sentado o lo puedo hacer de pie. Y la idea es pasar esta tecnología de manos, en vez de con la gafa, pues que sea sobre una televisión. Pues nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Y finalizamos esta primera mesa redonda con la ponente Cristina Díaz López, fisioterapeuta de Apandit, Centro de Atención Temprana y Asociación de Padres de Niños con Dificultades en el Desarrollo. Tiene un máster de fisioterapia pediátrica por la Universidad Internacional de Cataluña. Actualmente está realizando el doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, titulado Movilidad motorizada en atrofia muscular espinal tipo 1, repercusión en la calidad de vida, enmarcado dentro del proyecto AME sobre ruedas, que nos va a presentar a continuación. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos con la presentación del proyecto de AME sobre ruedas. En esta primera diapositiva podemos ver la estructura que va a tener la presentación y vamos a comenzar con la introducción. Para poder hablar sobre el desplazamiento motorizado independiente, creemos que es importante hablar sobre el propio desplazamiento en sí, pues el desplazamiento es vital tanto para el desarrollo cognitivo como psicosocial. El desplazamiento comienza motivado con el juego en el propio entorno del niño y permite explorar su capacidad comunicativa y su motivación. Cada niño tiene un desplazamiento individual, pero debemos saber que todos son correctos y debemos motivarlos. ¿Qué ocurre si este desplazamiento se ve limitado? Pues aparece una limitación en la participación y a su vez una limitación en el aprendizaje. Esto favorece un círculo vicioso que debemos evitar en todo momento, ya que se reducen las oportunidades de juego, aparece una falta de desarrollo por privación, aumenta la frustración y la falta de motivación por confianza, que a su vez se ve aumentada por la falta de estímulos y experiencias. Para poder facilitar este desplazamiento motorizado independiente necesitamos elegir un coche que nos lo permita. En este caso, en el proyecto de AME sobre ruedas se ha elegido este coche que podéis ver aquí, que se ha elegido por las siguientes características. Pues es un coche de pequeño tamaño y ligero, permite su uso en el interior de la mayoría de los domicilios y en el exterior. Además, tiene un fácil acceso delantero. Se había usado previamente con otros niños con AME y es fácil de adaptar, tanto el propio asiento en sí, engrosamiento de las palancas o adaptarlas a cada niño con una barra o un engrosamiento. Además, al ser un juguete, pues es llamativo para los niños, su color es vistoso, tiene música, luces. Vamos a pasar a hablar de la atrofia muscular espinal tipo 1 o enfermedad de Wernicke-Hoffmann. Es un trastorno neuromuscular grave provocado por una mutación en el gen de supervivencia de la primera motoneurona. La proteína SMN1 se encarga de mantener el buen estado y funcionamiento normal de las motoneuronas y la incidencia de esta enfermedad es aproximadamente de 1 de cada 11.000 nacidos vivos. Se caracteriza por la degeneración de la motoneurona de la médula espinal, provocando en el músculo atrofia y debilidad. Actualmente se están desarrollando medicaciones sobre la base molecular de la AME y se centran en este gen SMN1 modificando, reemplazando o modulando su ARN.
Estas son las medicaciones de las que hablamos y han cambiado la historia natural de la enfermedad. A continuación podéis ver las herramientas de valoración que se han utilizado a lo largo del proyecto. Comenzamos con la GAS, que se ha utilizado para la consecución de objetivos funcionales en relación a este desplazamiento motorizado, la ICPEN, que mide la participación del niño en su propio entorno natural, la PEDICAT, que también mide la habilidad y la independencia del niño en su entorno, la PET-SQL, que mide la calidad de vida y el cognitivo del niño, la PSISF, que mide el nivel de estrés parental en una escala abreviada, la ALP, que mide el nivel de independencia del niño en cuanto al aprendizaje en la movilidad motorizada, y finalmente tenemos 2 cuestionarios que se utilizan únicamente en la última valoración de la semana 16, que con él la familia califica el propio coche y la intervención en el domicilio. Sí. Vale, pues pasamos al segundo apartado, que serían los objetivos. El objetivo de este proyecto es valorar si la movilidad motorizada en niños con AME tipo 1 del grupo experimental produce un aumento en la movilidad, un aumento en la participación, un cambio en la calidad de vida y un cambio en el nivel de estrés parental. Con respecto a la metodología, se trata de un ensayo clínico aleatorio controlado con un SIPE ciego, con un grupo de intervención que sería el grupo experimental y con un grupo en lista de espera, es decir, que posteriormente también realizará esta intervención, pero que en este caso le llamamos grupo control. Queremos destacar que todas las familias que tienen acceso a este coche, una vez finalizado el estudio, van a mantener con el uso del coche para poder seguir facilitando el desplazamiento motorizado a posterior. La muestra está formada por 16 niños de entre 10 meses y 5 años con AME tipo 1, como bien hemos dicho, con un grupo experimental de 9 participantes y un grupo control de 7. Respecto a los criterios de inclusión, está formado por niños de entre 10 meses y 5 años con AME tipo 1 que no hayan tenido experiencia previa en la movilidad o, en el caso de haberla tenido, que su experiencia sea inferior a 7 horas en el mes previo al inicio de este estudio. Con respecto a los criterios de exclusión, se han descartado problemas severos, que el peso corporal sea superior a 25 kilos, que utilice respirador o alguna condición que contraindique el uso de esta movilidad motorizada. Pasamos al protocolo de actuación. Tiene un protocolo de actuación el grupo experimental del grupo control. Comenzamos con el protocolo de actuación del grupo experimental. La primera parte sería la adaptación del coche, que implica no solo la adaptación individual a cada niño, sino también un primer contacto con estas palancas. Posteriormente se haría la evaluación basal de estas escalas que se han mencionado anteriormente y daría paso al entrenamiento del desplazamiento motorizado. Este entrenamiento se alarga durante 12 semanas y se reproduce en su entorno natural. A lo largo de estas 12 semanas se realizarán las valoraciones, que se realizarán en la semana 4, 8, 12 y 16, es decir, 4 semanas después de haber finalizado el entrenamiento se realizará la última valoración. Sin embargo, el protocolo de actuación del grupo control inicia directamente con la evaluación basal, ya que como de manera inicial no tiene este tratamiento con el coche, no necesitamos adaptarlo. Ellos mantienen durante 12 semanas su tratamiento convencional, es decir, el tratamiento habitual, y al igual que en el grupo experimental, se realizan las valoraciones en las semanas 4, 8, 12 y 16. Una vez finalizadas estas 16 semanas, comenzaría el protocolo del grupo experimental, teniendo la única diferencia que la evaluación basal de este grupo control se tomaría como la evaluación de la semana 16. Pasamos a explicar la intervención. En esta imagen se puede ver este primer contacto que tiene lugar en la universidad entre los niños y las palancas, donde el objetivo es ver si tienen la capacidad de acceder a ellas, de iniciar el desplazamiento y cómo lo hace, si hay más dominancia de una mano, de otra o de ambas. La intervención está compuesta por 3 sesiones a la semana, de media hora cada una de ellas, durante 12 semanas consecutivas. Estas sesiones serán diferentes, ya que la primera sesión será guiada por un voluntario que acude al domicilio de la familia
y tendrá que dar pautas y estrategias para que la familia pueda replicar estas sesiones en la segunda y tercera sesión a la semana. Todas las sesiones serán grabadas y durante todo momento la familia será apoyada tanto por el voluntario como por miembros del equipo investigador. Además, la familia tendrá que rellenar un cuestionario semanal que les preguntará sobre la dosis, las barreras que se hayan encontrado, cualquier comportamiento a destacar del niño. Vale, aquí podemos ver pequeños extractos de la intervención divididas desde la primera semana hasta la semana 12. Entonces, son vídeos muy cortos, pero podemos ir viendo cómo evoluciona. En este caso, el niño que vamos a ver que participa en el estudio se llama Alexander y podemos destacar que, bueno, en el coche está unido a ambas palancas por una barra. Esto comenzamos así porque el niño tenía tendencia a utilizar solamente una palanca, por lo que su desplazamiento siempre era en círculos, girando. No sé si lo habéis visto, pero al inicio del vídeo la voluntaria desplaza de manera pasiva el coche hacia adelante y él es quien lo desplaza hacia detrás. Esto es porque en la primera semana el niño la única forma que tiene de activar estas palancas es hacia atrás, entonces se motiva como cada vez que lo hace él, pues la familia que está ahí le aplaude, le dice cosas y así como intentar hacer un refuerzo positivo. En la semana 4, perdón, a ver, que se ha vuelto a poner el mismo. Vale, en la semana 4 ya vemos un cambio porque esta barra que une ambas palancas ha desaparecido, lo cual significa que el niño ya tiene más interés en utilizar ambas manos para desplazarse. Vemos que había comenzado girando con una, pero ya está utilizando la otra. También vemos que, salvo en el giro, cuando utiliza ambas palancas, este movimiento no es constante, sino que hay pequeñas paradas, como que es intermitente. Pasando a la semana 8, también antes de iniciar el vídeo podemos ver un cambio bastante importante, pues ya no se encuentran en su propio domicilio, sino que están en la parte exterior. Esto significa que el niño ha aprendido a ir desde un punto al otro, como de un punto A a un punto B sin necesidad de ayuda externa. En el vídeo original se escucha como tanto la mamá como la voluntaria le van dando como ayudas verbales diciendo cuidado que te acercas a la pared, o como un poco para evitar esta corrección, y con esta ayuda externa Alexander es capaz de anticiparse y evitar este choque. Vemos como ahora el desplazamiento sí que es constante y no tiene estas pequeñas paradas intermitentes. Vale, y pasamos al último vídeo de la semana 12, donde continuamos en la calle, en la parte externa, continuamos con las dos palancas independientes y ahora no vemos un cambio tan drástico como en las semanas anteriores, pero vemos que tiene más motivación como para decidir por dónde ir. En este caso ha bajado directamente de la acera a la carretera y vemos cómo comienza a interactuar con el entorno, cómo sonríe la mamá y vemos cómo disfruta de este entrenamiento. Vale, pasamos al último apartado, el apartado de los resultados, donde se van a exponer los resultados desde la primera semana hasta la semana 4. Comenzamos por la adherencia, la cual tiene una media de un 92,75%, ya que 7 de 9 familias han hecho 5,5 horas sobre las 6 horas totales y 2 familias 4,8. Lo cual nos pone muy felices que la acogida haya sido tan buena. Respecto a la consecución de objetivos funcionales, como hemos dicho anteriormente, se ha utilizado la escala GAS, que tiene esta estructura que podéis ver ahí, y podemos también decir muy orgullosos que como mínimo todos los niños han conseguido en estas 4 primeras semanas un resultado mejor de lo esperado, como un +1. Y al otro lado podemos ver ejemplos que se han utilizado de esta redacción de objetivos, pues aumentar el tiempo en el coche, moverse en diferentes lugares o comenzar una interacción con el entorno. Pasamos a la PSISF, que mide el nivel de estrés parental. Esta escala mide los dominios que podemos leer aquí: el malestar parental, las interacciones disfuncionales con su hijo o el comportamiento del niño difícil, y tiene un cuarto dominio que sería como la media de todos estos, como el dominio total.
la tendencia del nivel de estrés de estos padres podemos ver que ha aumentado en un 56%, que ha disminuido en un 33% y que se ha mantenido estable en un 11%. Creemos que esto puede ser debido a que con el inicio de la intervención las familias han tenido que aumentar su lista de tareas, pues tienen que rellenar cuestionarios que antes no hacían, tienen que buscar 3 momentos a la semana para poder realizar esta intervención, lo cual pues, al final puede verse directamente relacionado a este nivel de estrés. Pasamos a los resultados de la PEDICAT, que tiene estos 3 dominios. Comenzamos con el primero, de las actividades de la vida diaria, donde se ven que 2 de estos 9 participantes han mejorado. Creemos que esto puede ser debido a que en sí las actividades de la vida diaria no están directamente relacionadas con el uso del coche. Por lo tanto, como que no podemos extrapolarlo a este motivo. El segundo dominio sería la movilidad, donde han mejorado 4 de 9 participantes. Y aquí sí que vemos una relación entre la movilidad y el uso del coche, ya que se produce en sedestación y requiere la práctica del miembro superior. Y respecto al último dominio, la parte cognitiva y social, también han mejorado 4 de estos 9 pacientes. Creemos que no tanto por la utilización del coche en sí, pero sí por las oportunidades que la utilización del coche produce, ya que permite a los niños expresar sus necesidades de manera más sencilla. Permite también tener menor dificultad para cambiar de actividad, para relacionar o interaccionar con los adultos o para seguir las instrucciones de estos. Por último, en resultados vemos la escala ALP, que en este caso sí que se van a mostrar desde la primera semana hasta la semana 12. De manera inicial, las barras que están en azul serían la primera semana y vemos que es muy diferente entre un niño a otro según su habilidad, su edad. Para la semana 4 se observa cómo todos han evolucionado y a destacar que en la semana 8, como mínimo todos los participantes han adquirido un nivel 6. Esto quiere decir que han aprendido a ir desde un punto A a un punto B, que es en el momento en el que se suele iniciar este entrenamiento en el exterior. Y por último, en la semana 12, que varía también pues según la edad y la habilidad inicial con la que hubieran partido, porque vemos a niños que se mantienen en el mismo nivel 6, otros que aumentan un punto como puede ser el 3 y el 7, y destacamos el participante número 2 que ha alcanzado el nivel 8 del ALP, que él quiere como el máximo nivel de dominio de este movimiento motorizado. Por último, decir que ya se ha iniciado la intervención con el grupo control, este grupo en lista de espera que mencionaba anteriormente, ya se han adaptado los coches, se han realizado las valoraciones iniciales y está teniendo lugar estas 12 semanas de tratamiento. Actualmente vamos por la semana 2 y todo el equipo de AME sobre Ruedas os quiere dar las gracias por permitir esta exposición hoy. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Bueno, ahora sería el turno de preguntas. Vamos un poco mal de tiempo, así que permitimos un par de preguntas y hacemos el descanso previsto para tomar un café. Han dicho que vamos mal de tiempo, pero bueno. Gracias, Julio. Tenemos tiempo. Bueno, felicidades a todas y todos y el ponente. Los trabajos están muy bien, investigáis muchísimo, hacéis muchos trabajos y eso es un avance para la ciencia. Mi pregunta iba dirigida al profesor Beltrán, y es porque realmente la forma en la que aprende el ser humano es a través de la imitación. Y aunque la realidad virtual todavía lo que más ha demostrado en dolor ha sido por la distracción, realmente todos los que estamos aquí en una película podemos emocionarnos y poder tener o sentir una emoción como si nos estuviera pasando en la realidad.
Y esto influye también para otros aspectos en el cerebro, como puede ser el procesamiento del dolor. ¿Se puede llegar a hacer una aplicación mixta, virtual o semirreal, que realmente pueda tener una influencia en el procesamiento del dolor, más allá de la distracción, ¿no? Porque al final todo lo que estamos haciendo con dolor es poner una cosa que distrae al sujeto. Se podría, igual que, ¿qué pasaría si una persona con unas gafas de realidad mixta mira para abajo y se ve la pierna que no tiene? Tendrá una influencia, ¿no?, en su corteza cerebral. ¿Tú crees que eso se puede llegar a desarrollar para el dolor? Gracias, Josué, por la pregunta. A ver si puedo hilarla bien. Sobre lo último que has dicho, ya no lo he visto con gafas, pero sí hay incluso estudios publicados con tablet, en la cual el paciente amputado mira al suelo y entonces aparece su pierna, en este caso es izquierda, sale duplicada. O sea, en la tablet sale las dos piernas y la foto está tirada con un ángulo que tú veas la tablet y a la persona amputada. Entonces, eso ya está. Como decía en la presentación, el Instituto Guzmán tiene muchísimas publicaciones con neuronas espejo y implementando este tipo de tecnologías. Hay otra empresa, bueno, no he podido poner todo lo que quería poner, obviamente, el Exeira se llama. Ellos tienen también una hecha que con las gafas puestas en un entorno virtual la persona mueve la mano que sí tiene y se mueve virtualmente la amputada. A nivel dolor solo es mientras estás haciendo la intervención. Vale, y la primera parte, si le he entendido bien, o sea, al final no sé hasta dónde va a llegar. Lo que sí que hay aplicaciones de distracción que podemos llegar a generar que el paciente aprenda patrones, ya sea patrones respiratorios, eso ya está hecho. Patrones respiratorios mediante un biofeedback, o sea, lo que hemos llamado biofeedback de toda la vida, pues metido en un mundo virtual que según vas haciéndolo bien te va incentivando, gamificando la aplicación, pues va cambiando el entorno, aparecen diferentes cosas. Para terapias respiratorias hay. Y luego, para adquirir patrones de movimiento, yo creo que va a llegar, si no está ya, porque sí que hay aplicaciones que podemos medir si mejora el control motor, que al final es que lleve la mano de A a B, que lo hace así o lo haga así. Claro, de donde yo suelo estudiar, que es en trauma, pues al final lo que nos podemos fijar es un poco diferente en fisioterapia neurológica, pero yo creo que, por ejemplo, eso que acabo de decir, los patrones, eso igual que lo coge un robot, lo podrías coger ahora con los sistemas de traqueo que están saliendo. ¿Te he contestado? Sí. Vale, gracias. Gracias. Vale, dejamos una pregunta más, si os parece, y hacemos el descanso. Tenéis ganas de café, por lo que veo. Bueno, pues agradecer una vez más a todos los ponentes, decir que me hace especial ilusión haber moderado esta mesa, siendo el Día de la Mujer y la Ciencia tan tempranamente, que es este domingo, así que muchísimas gracias y recordar que tenéis los carteles, el código QR para hacer ahora el registro de asistencia a las jornadas, ¿vale? Y tenemos media horita, la cafetería está aquí en el edificio contiguo por si queréis coger algo y nos vemos aquí a las 12.